Hay mil cosas que hablar con Cristian Manzano. Un placer tenerte acá, Cristian. Bienvenido. Gracias, Nico. Yo no extraño a mi abuela contigo. Yo tengo mucha admiración por ti. Muchas gracias por invitarme. Cristian, para empezar, ¿cómo empieza esta historia y dónde? Vos naciste en Lomas de Zamora, ¿verdad? Yo nací en Lomas de Zamora, en Banfield más precisamente, en el año 71. Y ahí comienza mi línea de vida en esta existencia, en este plano de existencia. ¿Tu viejo y tu vieja? Contanos algo de ellos. Mi papá, un empleado de fábrica de calzado, digamos, un empleado calificado de fábrica de calzado. Mi mamá, ama de casa. Nací en un barrio de Lomas, como muchos de los que nacemos en Lomas. Son barrios que hoy son irreconocibles, digamos, llenos de edificios, etcétera. Pero en su momento era una ciudad de casas bajas, y recuerdo que andaba en bicicleta a la vuelta de mi casa cuando estaban entubando la avenida principal, que hoy es la principal porque es donde se erigieron los edificios más importantes, y yo andaba en bicicleta por los tubos de abajo de la tierra que estaban recién colocando. Esa es la época que me tocó vivir a mí, en aquella oportunidad de ser un niño buscador y muy pícaro, digamos. ¿Cuáles fueron los primeros intereses que se te despertaron, qué sé yo, por ejemplo, con la adolescencia, las áreas que te llamaban la atención? ¿Qué querías ser cuando eras pibe? Bueno, mira, yo a los 6 años mi mamá me preguntaba siempre, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le decía, abogado. Nunca supe por qué. Yo creo que algo de incidencia tuvo, que en esa época obviamente no había toda la información y todas las plataformas que existen hoy. Teníamos 4 canales de televisión y había una serie que era un abogado, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, pero bueno, era un abogado que era un abogado penalista, que era vivía en un motorhome y atendía como casos de gente que no tenía recursos, y bueno, y eso es como que a lo mejor incidió inconscientemente en mí, o no, ya traje el propósito de alguna manera, y yo, porque no tenía nadie que me rodeara que sea abogado, ni nada que tenía que ver con eso. Pero luego, cuando cumplo los 12 años, por ahí cuando estoy por terminar la primaria, pasó algo muy, muy singular, que es que un vecino que luego terminó siendo empleado de mi empresa, pasaba todos los días por la puerta uniformado, con un uniforme del liceo policial. Y yo lo veía y me agarró que quería ir al liceo policial. Quiero ir al liceo policial, le dije a mi mamá, quiero ir al liceo policial. Todo por el uniforme, cosa de chico, de 12 años. Y mi mamá me decía, no, pero eso no es para vos. ¿Cómo vas a ir al liceo policial? Que vas a dormir allá, viste que allá era internado, sin internado, salías los viernes y volvías los domingos. Y yo me empeciné que quería ir, bueno, me metieron al liceo policial. Duré un año, porque no soportaba, esto es una locura total. Y mirá cómo es el destino, que ese año que yo entro al liceo policial fue el primer año de la democracia. Ese fue el primer año de la democracia, el 83. Y habían desfinanciado todo lo que tenía que ver con la educación policial, militar, etc. Y no hubo uniformes, así que no tuve la posibilidad de lucir el uniforme. Eso fue muy, muy simpático. Luego fui a un colegio normal, un colegio, una secundaria, que es la que mi hijo va hoy, y termino el secundario y la verdad es que hice un año de diseño gráfico, pero rápidamente me metí en abogacía y terminé la carrera a los 24 años, casi 25, 24 y medio, por ahí me recibo abogado. Hay una historia interesante respecto a cómo se desdibujó un destino de dibujante. Es verdad. ¿Nos la querés contar? Sí, te la voy a contar. Yo tendría 9 años, a mí me encantaba dibujar, estaba apasionado por lo que tenía que ver con el dibujo, la pintura. Obviamente en esa época viste que a los chicos no los incentivaban, era algo más como autodidacta todo. Y me acuerdo que había que dibujar, yo tendría 9 años, por ahí, había que dibujar el cruce de los Andes, San Martín, caballo, la típica lámina de primaria. Y yo dibujo a San Martín, el caballo, le puse las montañas desde la cordillera. Y obviamente como dibuja un chico de 9 años con algunas cualidades, pero no tenía los trazos que por ahí puedo lograr hoy claramente. Y me acuerdo que llega mi papá del trabajo, que llegaba muy tarde, y mi mamá le dice, mira qué lindo lo que dibujó Cristian. Y el dibujo estaba pegado en la pared, se va a enterar ahora mi papá si escucha esta historia, ¿no? Estabas pegado con unas cintas en la pared y él baja el dibujo, lo pone arriba de la mesa y me borra la cabeza del caballo y la redibuja. Y la semana me pregunta, ¿cuánto nos sacamos?
Y yo no agarré nunca más un lápiz. Nunca más dibujé, nunca más. A los 45 años volví a dibujar. Me dijiste con una comprensión bastante madura del hecho que quizás él tuvo que hacer el difícil papel de decirte que tu vida no iba por ahí, al menos no en ese momento. Sí, exactamente. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito y viene con alguna misión específica. Cuando hablo de misión puede ser algo muy pequeño que lo que haga es modificar o mejorar tu existencia, si es que no podés mejorar la del... Yo igual estoy convencido que mejorando la tuya, mejorar lo que te rodea, digamos. Y en aquel momento yo entiendo que él tuvo la difícil tarea inconscientemente de interrumpirme quizás una carrera de artista que no era para mí, digamos, o que no era lo que yo específicamente vine a hacer a esta tierra, digamos. Entonces yo aprendí a perdonar muchas cosas. Yo era un tipo muy iracundo, era bastante rebelde y aprendí a acomodar un montón de cosas, a entender un montón de cosas, a comprender también. No todos, digamos, tienen por ahí las herramientas que uno puede lograr haciendo ese estudio de autoconocimiento y trabajo interior. Y yo creo que él fue más duro para él que para mí, digamos, tener que como padre interrumpir algo inconscientemente, porque yo estoy seguro que no lo hizo adrede, no es que pensó voy a hacer esto, obviamente pasó, porque los chicos obviamente son muy sensibles y si vos claramente le frustrás algo, le interrumpís algo, le podés provocar un trauma y ese trauma después... ¿Cómo volviste a dibujar? Y bueno, vuelvo a dibujar. Yo tenía por ahí 45 años y estábamos en Francia con mi mujer y veo en Montmartre, te veo un dibujante haciendo un retrato. Y ¿viste? Vio que hace un retrato y le digo a mi mujer, yo puedo hacer eso. Y mi mujer me dice, ¿y será? Mi mujer es brasilera, ¿será? Digo, sí, puedo. No me pregunte, pero yo puedo. Y llegué al hotel, agarré un lápiz de eso que hay, viste, normalmente en las mesitas de luz con una libretita. Y empecé, dibujé ahí, dibujé en el boleto de avión, luego que de ahí nos fuimos para España, el boleto de avión dibujé en lapicera el boleto. Después si por ahí quizás en algún momento te los voy a pasar porque están por ahí las fotos, porque no tengo los dibujos, porque yo soy medio de dibujo y regalo, no les doy bola, digamos, es como que no estoy despegado de eso, lo hago porque me sale. Y dibujo el Coliseo y una escena, y mi señora me dice, pero vos dibujas bien. Digo, no sé. Y ahí empiezo a agarrar de vuelta el vicio del lápiz. Y bueno, llegué a eso que vos viste ahí, que es... luego la dibujé a ella, dibujé a un amigo, empecé a dibujar a mis amigos, a las hijas de mis amigos. Y inclusive hice un autorretrato que rompí porque no me gustaba. Pero sí, ahora es como que me sale naturalmente y descubrí que... Imagínate si con 45 años perdí todo ese tiempo de calificarme como un artista, lo que podía haber hecho. Pero no estoy arrepentido por esto que te digo, porque lo analicé desde ese punto de vista y lo entiendo ahora más maduro, más... Hoy tienes 55. Hoy tengo 55. ¿Puedes mostrarme el tatuaje que tenés en el brazo? Sí, claro. ¿Cuál de todos? El de Jesús y María Magdalena. Muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, yo tenía 9 años... Todo increíblemente pasó en esa etapa, 9 años, ¿no? Y en la esquina de mi casa, en la esquina de la casa de mis padres, ¿no? Donde yo me crié, que también es la esquina del Legal Security, que hoy ya no soy el dueño, pero ahí fue donde se construyó, en esa esquina. Enfrente de lo que es Legal Security hay un colegio, que es un colegio público, donde se hacían kermeses. Y nada, te metías un fin de semana y viste las kermeses, le tenías que tirar, no sé, el arito al patito, esas cosas. Y había uno que había que tirarle dardos a unos globos de esos que se usan las bombuchas son los globitos esos para carnaval. Y si vos explotabas con 3 dardos, 3 globos del mismo color, te daban un regalo, un premio. Y había un montón de premios que eran juguetes, que no recuerdo exactamente qué había, pero qué sé yo, habría un payaso, cosas. Y había una estatuilla de Jesús. Yo le dije, yo quiero la estatuilla de Jesús. Y la mujer me mira, me dice, ¿en serio? Sí, quiero la estatuilla de Jesús. Me dice, qué raro, un chico tan chiquito que quiera una imagen, ¿no? Y a partir de ahí comencé como una relación con Jesús. Como quieras, con el personaje, con Jesús, ¿no? Con Yeshua, con su historia, con su profundidad, con su misión. Y eso me marcó muchísimo. Luego, con el tiempo, obviamente, como adolescente, uno se va separando de algunas cosas y empieza a hacer su propio camino.
un poco más oscuro, pero siempre vuelve. Y se presentó en muchos momentos de mucho sufrimiento y realmente yo puedo decir que lo conozco. Hubo momentos donde la figura de Jesús, físicamente, la pusiste o más lejos o más cerca tuyo, ¿verdad? Exactamente. Ese fue... yo creo que es un proceso natural de la evolución del ser humano, porque, viste, Pitágoras decía en una de las máximas morales, una de las principales máximas decía tener pudor. Y había cosas que quizás me daban pudor, y esa imagen, tenerla cerca, era como que me provocaban ese pudor y prefería que no me vea. Es inconsciente, ni siquiera es un análisis. Ahora lo estoy haciendo quizás más en profundidad, pero es algo parecido a eso, digamos. ¿Dónde estaba esa figura cuando te tocó mirar a la cara a la muerte? Siempre está arriba de mi escritorio, o en donde están los libros, digamos. Él sigue estando, esa estatuilla la sigo teniendo, está en mi estudio ahora, mi estudio jurídico. Estuvo en la empresa, estuvo siempre al lado mío, solo que en la época que te digo estaba como muy arriba, guardada, ¿viste? El típico, no está al alcance de la vista, hoy está a la vista. Salís de la Facultad de Derecho y ¿qué sigue? Salgo de la Facultad de Derecho, pasé por un montón de cosas, fui abogado de policía de la provincia de Buenos Aires, un año, volví a entrar, digamos, entre comillas, ¿no? Como abogado profesional, duré un año, tampoco aguanté más. Que en realidad fue porque yo tenía un amigo de la familia de la que era mi novia en aquel momento, que me insistía, me decía, no querés entrar, él trabajaba en la policía. Años 90. Y claro, esto fue en el año, yo me recibo en el año 95, esto habrá sido por ahí, 95, 96, no recuerdo bien exactamente, pero por ahí. Duré un año, ya te digo, me fui enojado, como siempre. Época, por cierto, del asesinato de José Luis Cabezas. Exacto, es más o menos por ahí. ¿Cómo definís en 3 palabras o 4 a la policía bonaerense? Bueno, hoy está totalmente destruida. ¿Y en aquella época? En aquella época por ahí tenía algún viso de posibilidad de reestructurarse, porque había cuadros interesantes de tipos que realmente estaban en la policía por vocación, porque para mí la vocación es fundamental para todo. Ahora, cuando después termina siendo una opción de salida laboral porque no tenés otra posibilidad, eso lo va degradando sustancialmente a cualquier estamento, no solo la policía. ¿Los comisarios manejan el narcotráfico, la trata de personas, muchísimos delitos en el conurbano bonaerense o es exagerado? Yo creo que todo eso existe, como existe lo mismo, digamos, vamos a hablar de la Iglesia Católica, va a decir, che, los curas son hay periodistas, hay periodistas mercenarios que cobran pauta estatal. Tal cual. Lo que pasa es que obviamente sobresale más algo así que todos aquellos que van a trabajar y se levantan todos los días y arriesgan todo por un sueldo miserable. Pero acompáñame un poco en esta lógica. Vos estuviste tanto en el sector público como en el privado en materia de seguridad. En el privado te destacaste mucho. Vos sos uno de los pioneros de los tótem de seguridad que se ven en las puertas de los edificios de Buenos Aires y ya de prácticamente toda Sudamérica. Que un tipo tenga el monopolio de la violencia en sus manos, que es el policía, y sepa que tiene márgenes para secuestrar, robar, chantajear, amedrentar o incluso matar y quedar impune, muchas veces coaligado con las mafias de fiscales y demás, ¿no lo convierte automáticamente en uno de los peores enemigos del hombre de bien? ¿No le da un poder tremendo para expandir la violencia? Porque yo veo que en la provincia de Buenos Aires han puesto hasta los pitufos de Scioli, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Han puesto todo tipo de policías, le han dado más presupuesto, menos presupuesto, más motivación, menos motivación, le dieron mano suelta, no salió bien, se la restringieron, tampoco salió bien. Entonces, ¿hay forma de salvar a la policía bonaerense o es insubsanable? Mirá, esto no es un problema de la policía bonaerense, es un problema del ser humano. Cuando vos tenés una sociedad degradada, todo emergente de esa sociedad normalmente está degradado. Entonces, claramente, cuando entran dentro de un estamento donde está formado 100% por recurso humano, si el recurso humano en su gran mayoría está realmente viciado, no solo la justicia, la policía, el poder político, convengamos que eso está pasando, no porque sea malo tener una policía, sea malo tener políticos, sea malo tener una institución religiosa que aporte sin que yo crea en eso, pero bueno, por ahí a lo mejor a alguien le hace bien, pero si esa institución está atravesada
por una clase humana, que es la que hoy impera, que está totalmente deprimida en valores morales, eso te va a pasar, obviamente. Vas a ver una policía horrible, vas a ver una representación política horrible, que son emergentes de la sociedad. Por eso yo siempre digo, cuando uno ve ese espejo, tiene que analizarse a uno. Yo creo que más... ¿De qué lado estoy? Hay una receta eficaz para empezar, que es confiarle más a los buenos actores del sector privado que a la nefasta cloaca del sector público. Yo no coincido con eso, te voy a decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el que va al sector privado también sale de esa sociedad. Entonces, si tiene la oportunidad de cometer algo que no esté dentro de los parámetros normales... Pero hay mucho menos excesos por parte de las empresas de seguridad privada que por parte de la policía. Es que la empresa de seguridad privada no puede ejercer la policía, ¿no? El poder de policía. En realidad la empresa de seguridad privada yo te lo dije en algún momento, vos me consultaste, las empresas de seguridad privada minimizan un riesgo de inseguridad latente que en su gran mayoría tiene más de sensación que de realidad. Cuando hablo de sensación, hablo de la sensación de seguridad, no de inseguridad. O sea, vos sentís que estás seguro porque hay un señor en la puerta de tu edificio que supuestamente te está cuidando. Ese señor está mal alimentado, mal pago, sin herramientas, sin capacitación. Estadísticamente, cuando desbandan organizaciones de secuestradores, comisarios secuestradores, no son gente de la seguridad privada en general. O sea, qué sé yo, estadísticamente me parece que la policía está podrida desde las raíces, aunque hay excepciones. Hay policías honestos que salvan vidas, pero que también son amenazados, amedrentados y reciben todo tipo de represalias por parte de una corporación muy sucia. Pero sin irme del todo del tema, te encuentras la crisis del 2001 siendo abogado de los bancos. Es verdad. Claro, después de que me voy de ahí, etcétera, y creo que hasta paralelamente, yo comienzo a trabajar en un estudio que, yo te cuento más o menos la historia, básicamente en el año 95 comienza algo parecido a lo que está pasando ahora en Argentina, pero con más profundidad, en términos de mora bancaria. Comienza la mora bancaria fuerte, digamos, la gente no podía pagar sus préstamos personales, las cuentas corrientes caían, las tarjetas de crédito se caían, y los bancos eran reticentes a tener estudios jurídicos para iniciar juicios, etcétera. Y tenían algunos estudios que lo que hacían era una especie de cobro extrajudicial como medio de manera de presión, de carta, de llamado, etcétera, pero no les interesaba más estudios que estaban regenteados por personas que no tenían que ver con el derecho, digamos, que no eran abogados, que con los abogados. Que en algún momento yo te dije, los abogados son uno de los tipos que no están muy bien calificados como para darle un crédito dentro de lo que es un organismo financiero, ¿no? ¿Por qué? Y porque el abogado conoce los vericuetos y las posibilidades de es un conflicto, sí. Comprarte un conflicto, darle un crédito a un abogado. Exactamente. Entonces, en aquel momento los bancos se dan cuenta que tenían una mora impresionante y que estaban, o sea, esa mora le figuraba dentro de su activo y en algunos casos era incobrable, entonces tenían que, por una cuestión impositiva, tenían que o declararla incobrable o cobrarla. Entonces nace esto de, bueno, hay que ejecutar, sobre todo en la zona sur, ¿no? Que es la parte que me tocaba a mí. Embargos. Sí. Zona sur. Ejecuciones bancarias. Del Gran Buenos Aires. Sí. Ah, un lugarcito. El departamento de Loma de Zamora, tuve Morón también. ¿Tuviste alguna situación violenta? No, tuve situaciones simpáticas. Yo, por suerte, si bien me tocó hacer un papel, yo siempre digo, ¿no? Me tocó defender, el villano de la peli por un tiempo. El villano de la peli. Yo siempre tuve buen trato con la gente, entonces por suerte conmigo nunca hubo ningún tipo de inconveniente, pero sí la situación era violenta. O sea, la situación era violenta. Por ejemplo, a mí se me ocurre, cuando empezamos a hacer las ejecuciones, se me ocurre hacer los embargos domiciliarios, algo que no era acostumbrado por los bancos, pero el embargo domiciliario es que dentro a tu casa con un oficial de justicia y anoto algunos elementos que no sea, si tenés 2 juegos de comedor, te puedo anotar uno, tenés 2 televisores, te anoto una, tenés 2 heladeras, te anoto una, y después equipo de música, etcétera, ¿no? Me imagino que lo más lindo, lo más nuevo y lo más caro. Pues sí, lo que podés, porque en realidad es más un acto de presión psicológica que efectivamente... Para que el tipo pague, sí. Claro.
Y bueno, yo te cuento una anécdota que lo que pasaba, que yo sabía dónde por ahí tocar psicológicamente a las personas para que se sientan conminadas a tener que resolverlo, porque la mayoría no quería pagar, le daba lo mismo, o sabía, o se hacía asesorar y sacaba un montón de cosas de su casa, y claro, vos entrabas y por ahí no tenías mucho que anotar. Digo anotar porque no es secuestrar, que no es lo mismo. Secuestrar es cuando ya haces la ejecución porque no pagaron y ahí vas a secuestrar lo que el oficial de justicia en esa oportunidad anota. Y tuve un par de situaciones muy simpáticas. Por ejemplo, entré una vez a una casa de que era un empresario tipo y tenía deudas personales, deuda de la empresa, tenía un combo y le hice un embargo en su casa, que era en Loma de Zamora también, y me atiende la mujer o sea, la mujer del hombre con su mamá, y tenían un perrito que mi mujer siempre se enoja, porque mi mujer ama a los perritos, y ese perrito encima es igual a uno que nosotros amamos profundamente, que falleció hace poco, de esos tipo Puggle, esos blanquitos, esos caniche toy. Y lo tenía UPA y claro, el perro, imagínate, para los oficiales de justicia el peor enemigo es un perro, porque está entrando una persona extraña, el perro está condemoniado y ladraba, y ella lo tenía UPA. Entonces el oficial de justicia me dice, bueno, yo voy a pasar adentro, vos quedate acá era como un living, un recibidor, y yo voy viendo, me dice, igual ya veo, Cristian, que acá no, sacó todo, el tipo estaba asesorado. Entonces la señora se pone a hablar conmigo y me cuenta que el perro tenía papeles, que el perro venía de unos padres y madres que tenían premios. Entonces, cuando viene el oficial de justicia, yo le digo, anotame al perrito, pedirle los papeles. La señora empezó a gritar como loco, ¿cómo te vas a llevar el perro? ¿Qué te vas a llevar el perro? Y gritaba. Y entonces el oficial de justicia se acerca y me dice, ¿vos le vas a llevar el perro al banco después cuando lo vamos a secuestrar? Le digo, no, vos haceme la parodia. Bueno, de repente viene la esposa del hombre y me dice, señor doctor, ¿puede atender el teléfono que van a hablar con usted? Sí, como no, en esa época los teléfonos de línea, ¿no? Voy al teléfono y del otro lado un abogado, García, que después terminó siendo el abogado de mi divorcio. Me dice, doctor, mucho gusto, nos saludamos. Me dice, doctor, le pido, por favor, ¿por qué no se retiran de la casa? Porque, dice, yo le prometo, ¿a qué hora abre el estudio? Le digo, mira, a las 3 de la tarde. Yo a las 3 de la tarde estoy en su estudio y le vamos a pagar la deuda. Y a las 3 de la tarde estuvo en mi estudio y le digo, yo tomo su palabra, sí, como no. Nos hicimos amigos después, hace muchos años no lo veo. Y vino a pagar la deuda. En ese momento yo era un adolescente, creído que estaba llevándome el mundo por delante. Hoy, viéndolo a la distancia, me tocó pasar por ahí para identificar un montón de cosas, sobre todo que los bancos son el gran leviatán, ¿no? Y defender a los bancos es una tarea bastante espuria. Por eso yo no podía ver a la cara a Jesús en su imagen. Pero básicamente esa es una anécdota interesante. 11 de septiembre del 2001, ¿dónde te agarra? 11 de septiembre. Cuando viene el corralito y todo el desastre, obviamente el estudio empieza. Yo estaba contento, increíblemente. De hecho, mi secretaria me dice, Cristian, ¿te pusiste contento? Cuando Duhalde pone un decreto para suspender las ejecuciones, y a mí me fundió, porque nosotros vivíamos de eso, y le digo, mira, yo no es que estoy contento, es que me parece que esto no da para más, ¿entendés? Hoy son esta gente, mañana tu mamá, tu papá, amigo, digamos, esto es una locura. Y la verdad que estaba tranquilo con eso, estaba con que eso pase. Yo sabía que de alguna manera yo me iba a reinventar. Pero ese fue el corralito, la crisis. Pero viene, ahí digo, me voy, tenía un cliente que tenía una inmobiliaria y me ofrece, me dice, ¿no querés representar a una inmobiliaria americana que están creando un barrio que se llama Royal Wake Properties? Se le decía barrio, es una ciudad en el condado de Lee, que es Cape Coral. Recién nacía Cape Coral, se vendía en Florida, se vendían los lotes y etcétera. Y le digo, ¿y cómo es eso? Y me muestra los mapas, un video VHS de que el presidente de Royal West Properties contando las bonanzas de comprar una propiedad ahí, de invertir, etcétera. Para que tengas una idea, una propiedad, un lote valía $36.000 con salida al Golfo de México, y $36.000 valía un lote en Florencio Varela, en Argentina. Así estaba de encarecida la Argentina, espejo de lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente igual. Y le digo, bueno, me voy para Miami, ¿viste? Me voy para Miami a ver qué onda. Me voy a Miami, me conoce la gente, qué sé yo, le pido la representación en Latinoamérica. Bárbaro, sí. Llamo a un par de clientes que le iba bien, que estaban bien en empresa. Vendo un par de lotes. Miento, esto fue antes del corralito.
Cuando yo veo que la cosa empieza mal, yo ya veía el corralito, así como vi que venía este muchacho, yo veía el corralito. Milei. Sí, de hecho yo zafé el corralito. Yo veía el corralito. Antes que vi el corralito, yo empiezo a caminar a ver una salida, ¿no? Y una salida era para mí Miami, porque siempre a mí me encantaba Miami. Yo había conocido Miami mucho antes y me había enamorado. Yo, imagínate, un pibe, tenía 28 años, 27, 28 años, no recuerdo. Pero, hoy te mirás, ¿no? No, obvio, con la distancia de los años. Hoy veo a ese chico y obvio, ni soy ese chico, digamos. Digo, en términos de la personalidad de ese chico, sí, soy ese chico porque es mi línea de vida, pero... Y bueno, voy allá, vuelvo, hice un par de ventas, me acuerdo que había comprado un lote chico, más barato que eso, y cuando llego acá uno me dice, me interesa, que yo, bueno, dale, te vendo el mío, él conocía Florida, Miami, y después viajamos juntos y hacemos la transacción allá, bueno, se dieron, que ahí fue cuando yo tenía el dinero del corralito porque había vendido y lo había zafado antes. Y le vendo a Gustavo, que es quien después me salva la vida en las papas con la habilitación de la empresa, le vendo casi $1 millón en lote. Le vendo de palabra. Y bueno, vamos a Miami. Le digo, vamos y vamos a hablar con el presidente del lugar, que vengas, elegí los lotes, no solo en el mapa, vamos a ver qué onda. Sí, vamos. Cuando estaba armando todo eso, viene el corralito. Así que eso se frustró olímpicamente porque ya no había posibilidad de enviar dinero, de sacar dinero. Se viene el corralito y me frustra la posibilidad de irme del país. Y igual yo estaba insistiendo en que me quería ir, le digo a la que era mi mujer en ese momento, que yo tenía la nena, tenía 6 meses, desde 2000, Paloma, que es abogada, y le digo a mi señora, vamos a Miami y ya está, y ya algo voy a hacer. Si no es con esto, venderé en otro país, qué sé yo, algo voy a hacer. No quiero estar más acá. Yo estaba como muy caliente con todo, con la Argentina. Hoy la veo igual, pero no estoy caliente, digamos. Pero estaba muy caliente, estaba muy revolucionado. Y resulta que yo viajo con ella para que ella vea, qué sé yo, porque tenía que ir a arreglar algunas cosas con esta gente. Vamos, viajamos, volvemos cuando fue el 11 de septiembre. Y nosotros volvimos el 8 de septiembre a Buenos Aires. Vuelvo el 8 de septiembre para Buenos Aires como para acomodar todo. Estábamos en la cocina tomando mate el día 11, viendo el primer, supuestamente un accidente, un avión que le pegó a una de las torres. Y ahí mismo creo que fue 11 menos cuarto, algo así fue, viene el segundo. Y ahí digo, esto no es un accidente. Y ahí me dice, la que era mi mujer, me dice, yo a Paloma no la voy a llevar ahí. A Estados Unidos. Y yo, no, bueno, ahí no. Y ahí se frustra la ida a Miami y me quedo. ¿Qué significa 11-9? 9-11. 9-11 es un código. 9-11 es un código. Para mí es un código de las grandes estructuras que manipulan la realidad. Entonces, claramente eso fue un evento provocado para marcar un quiebre en la línea de tiempo. O sea, de hecho, todos esos 9-11 marcan un quiebre en la línea de tiempo y trabajan con la conciencia colectiva de nuestra, que somos los que creamos la realidad, porque nada se puede crear si no está en tu mente, inclusive individualmente, o sea, dentro de tu propia vida. Vos no podés crear algo si antes no lo pensaste, nada es casualidad, inclusive lo malo, lo bueno como lo malo, todo está creado dentro de tu propia mente. Sea más concreto, referido a la llave 911 o la clave 911. La clave 911 es seguramente un grupo que trabaja tras bambalinas con esta lógica de manipulación de conciencia que manipula al ser humano a través de la conciencia colectiva, o sea, manipula la información. Cuando hablo de conciencia, yo hablo de información. La conciencia es información. En el MIT ya hay varios estudios del MIT que dicen que la conciencia es información acumulada. Es información. Entonces ellos trabajan con esa información y la acomodan a su necesidad o a su conveniencia o a sus planes. Y a medida que va acomodando esa conciencia, la realidad se va manifestando o materializando conforme a sus objetivos. A veces le sale un poco mejor, a veces le sale un poco peor, pero esto es milenario, digamos. La Biblia es como el primer libro de manipulación de conciencia, para lograr luego el resultado que se espera.
¿Por qué la Biblia y concretamente el Antiguo Testamento? ¿Por qué la Biblia y concretamente el Antiguo Testamento? Porque si vos lo lees literalmente, te das cuenta que está totalmente manipulado. Si bien muy probablemente muchas cronologías que existen ahí son de historias reales, están acomodadas para un relato que luego se van manifestando permanentemente en la realidad a través de profecías que se van manipulando para crear realidad. Entonces yo te instalo a vos que algo va a pasar, automáticamente vos lo estás creando con tu propia mente. Entonces, en la masa colectiva hace que eso, cuando pase, antes de que pase vos ya lo estás asimilando. Por ejemplo, la conciencia de un pueblo elegido superior a los demás, llamado a la salvación y al exterminio de nosotros. Claramente. ¿Qué rol juega Jesús en la Biblia? Cuando yo hablo de conciencia, hablo de un programa, un sistema operativo, un sistema. ¿Okay? A mí me gusta hablar en términos de tecnología. No podemos dejar de desconocer que esto no deja de ser un programa. Esto es un gran holograma que es material por su estado de densidad, que se va manifestando según la conciencia que impera en la mayoría de las mentes, que es la mente sería como la computadora que conecta, o el router que conecta el resto de las conciencias con algo, Platón, el mundo de las ideas que crea la realidad. Lo inmanente. Exactamente. Que vos no las elaborás, sino que en realidad las descubrís. Exactamente. Las descubrís entre comillas, las elaborás, no las descubrís. Porque una vez que yo te implanto a vos una idea, vos la comenzás a pensar. A partir que vos la pensás, todo es pensado. Inclusive este micrófono que yo estoy hablando, algún diseñador industrial lo pensó. Como nuestro amigo Luciano. Como Luciano, como mi socio y amigo Luciano. Lo pensó, y si lo pensó primero, es el primer estado del proceso de materialización. ¿Por qué Jesús patea el tablero? Ahí está. Como la conciencia imperante hasta el momento en el que Jesús y otros avatares que vinieron a marcar un craqueo en el sistema, proponen una nueva conciencia. Jesús propone una nueva conciencia. Hasta ese momento la conciencia imperante era la conciencia, como vos bien dijiste, del Yahvé del Viejo Testamento, que era de aniquilar, de vengar, ¿no? Porque si vos lo lees en profundidad, que yo en mi libro, si bien lo hago novelescamente, digamos, una novela, lo marco bien. Todo el tiempo es venganza, aniquilación. Es un Dios un poco medio extraño, que está todo el tiempo proponiendo aniquilación. Un Dios de odio. Exactamente. Porque en definitiva el odio es un gran potencial. El odio es fundamentalmente una energía que empuja hacia a un desarrollo específico. A través del odio se materializan muchas cosas, como a través del amor se materializan otras. Jesús, ¿qué viene a hacer? Viene a interrumpir esa línea de tiempo. Porque yo escribí esos 2 libros, Pax y Pax 2, que yo los doy gratuitamente, que al que lo quiera tener. Van a estar los links en la descripción del video para que los puedan agarrar y leerlo. Ahí yo detallo exactamente esto que estoy hablando con mucho más propiedad y con ejemplos, como para que cualquiera pueda ubicarse fácilmente en lo que estoy, porque es muy complejo de explicar así en un podcast descontracturado. Es mucho más profundo que esto. Pero básicamente lo que hace Jesús es poner una opción diferente. Por eso es, mi reino no es de este mundo, digamos. Él no se siente dentro de la jurisdicción, vamos a hablar legalmente, él no acepta la jurisdicción de la norma. Porque la norma, que básicamente para aquella época, ¿cuál era la norma? La norma era la Torá, o sea, ellos se regían por la norma. Así como los romanos se regían por el derecho romano, los judíos, Jesús era judío, o sea, nació, vivió y murió como judío. Así que si yo amo a alguien, amo a un judío, porque Jesús era judío. Él propone otra conciencia, una conciencia de amor. Por eso él habla de, entregar la otra mejilla no es un acto de cobardía. Entregar la otra mejilla es un acto de valentía. Es decir, yo hago lo que nadie espera que haga. Todo el mundo espera que yo reaccione. Si vos me venís a atacar, vas a esperar que yo te reaccione. Es la lógica. Si vos me agredís, vas a esperar que yo me enoje. Él propone una posibilidad diferente. Dice, yo quiero salir de esta lógica del sistema
y te propongo otra conciencia diferente. Vos me dijiste en un momento, bueno, vos sabés que Jesús no existe, porque en realidad ahí hay una cuestión. Obviamente también fue manipulada la imagen de Jesús. Obvio que fue manipulada porque en algún punto todo tiene que ver con el programa. Y el programa se vale de todo lo existente para seguir manipulando. Ahora, la historia de Jesús, exista o no exista Jesús, eso ya está en nuestras conciencias. Aún si fuera una metáfora. Aún si fuera una metáfora, ya está en tu conciencia. Existen conciencias hace 2 milenios. Exacto, es como tener un sistema operativo. Vos tenés un sistema operativo, pero vos querés hacer algo dentro de esa computadora que no está programado en ese sistema operativo, va a ser imposible hacerlo. Pero vos sos consciente que hay múltiples ideas que no pueden materializarse, que chocan contra las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Como, por ejemplo, querés invertir la ley de gravedad dentro del planeta Tierra, no lo vas a poder hacer fácilmente. No que creas, ahora por ejemplo los científicos que acaban de matar son los que trabajaban sobre la antigravedad y parece que lo han logrado y por eso los mataron. 13 científicos norteamericanos mueren misteriosamente a lo largo de 2 años. Le preguntan a Donald Trump si no ve algo raro y dice, tenemos muchos científicos. ¿Qué opinas de eso? Mira, lo que yo opino es que eso es parte de este plan de la escuela invisible. Yo le llamo la escuela invisible, no solo yo, hay muchos que hablan de esto, no soy el único. ¿Qué es la escuela invisible? La escuela invisible es donde se prepara. Nosotros vamos a una escuela que está claramente manipulada para mantenernos en una lógica de normativa. Y sobre todo dentro del tiempo. O sea, nosotros estamos regidos por el tiempo, el cubo, el famoso cubo. Estamos regidos por los límites, Saturno. Estamos regidos por los límites. Ellos no. Ellos están fuera del límite. ¿Qué es el cubo negro? El cubo negro es lo que representa este sistema. Los límites. Yo lo escribo en Pax 2, el famoso 6 con el 6. 6 con el 6 es el cubo. 6 con el 6 y el 6 es 60 minutos, 60 segundos, 24, 4 y 2, 6. Ese es el sistema que nosotros... La simbología del 666, que no tiene que ver con un leviatán de cuerno. No, tiene que ver con un sistema, un programa. Es un programa en el cual nosotros estamos... por el cual nosotros estamos regidos en límite, estamos limitados por donde ese un programa. pinchazo en el brazo puede ser también la marca de la bestia. También la marca de la bestia puede ser esto, el reloj. Quizás hace mucho que estamos con la marca, ¿no?, de la bestia. El supuesto teléfono inteligente. Exactamente. O sea que la marca de la bestia no es específicamente una marca en sí mismo, sino es todo lo que te limita o lo que te está marcando un cubo, un terreno específico. El tiempo. Maestro masón. Sí. ¿Cómo llegaste a ser maestro masón? ¿Qué te llevó a la masonería y qué te alejó de ella? Bueno, a mí, a todo lo que me metí me lleva la curiosidad. Yo soy un buscador. Hoy ya no soy un buscador, hoy soy un observador. Que yo explico qué es un observador, que es necesario que todos pasemos por ser observadores para poder entender. Ser un observador es correrte de todo esto que te estoy hablando, porque obviamente te absorbe. Así como yo puedo ser en un momento observador, por un momento puedo estar absorbido por el sistema y puedo volver a salir. El problema es cuando estás absorbido y nunca puedes salir. Ese es, me parece a mí, el primer trabajo del autoconocimiento, que es una propuesta de todos. O sea, la propuesta de Jesús, de Platón, de Sócrates. Hay actos irreversibles, ¿no? Porque, por ejemplo, un Netanyahu mató, no va a devolver la vida a quienes mató. ¿Dónde está la frontera entre...? Es que ellos trabajan en otro plano. Ellos no trabajan en el plano que uno pretende promover. Ellos trabajan en un plano diferente. Ellos trabajan en la conciencia que crearon, que es un Dios para ellos, y ahí están premiados. Ahí están premiados. Ellos trabajan en esa conciencia. Lo que pasa es que esa conciencia es en contra de la humanidad. ¿Cómo llegas a la logia? Bueno, también por curiosidad. Entro, te inician. Yo al principio no quería, después quería. Hablé con mi señora, que también es una buscadora como yo. Estudiamos mucho de literatura, de religión, esoterismo. Yo soy un convencido que para entender la realidad tenés que entender un poco de cada cosa. Sobre todo esoterismo. Porque el esoterismo no es algo mágico. El esoterismo es parte del sistema. Se utiliza para eso, para programar. ¿Cómo te sentiste rodeado con las espadas y los Bueno, trajes? ahí claro, cuando yo entro al principio yo esperaba encontrar otra cosa, luego me di cuenta, así como vos hoy empezaste la conversación, la policía, la religión, todos tienen los mismos seres humanos que los atraviesan, y claramente vi que no,
Si bien tiene una muy buena filosofía, la masonería, no están a la altura de lo que la masonería propone. Vos les dijiste que se convirtieron en lo que buscaban combatir. Exactamente. ¿Por qué? En algún momento. Y porque si vamos a la lógica de la creación de la masonería en términos políticos, era, en nombre de la libertad, de la fraternidad, etcétera, era combatir a la Iglesia Católica, que era en ese momento el poder opresor. Que era la Inquisición, que era la todo quema de libros, eso, la claro, quema de brujas, exactamente. de los infieles, censura, Exactamente. etcétera. Y Ahora, la masonería terminó también en ciertos momentos propiciando los mismos vicios. Bueno, pero porque así como nace, yo creo que todo en su génesis tiene una buena intención. Nace del corazón. Dice, che, nos juntamos como vos, sos libertario. Yo sé que es de buen corazón, que vos querés algo no solo para vos. Creés en eso y querés que todo el mundo se vea beneficiado a partir de lo que vos sabés o creés que es lo mejor. Y lo mismo habrá pasado con la masonería, lo mismo pasa con cualquier institución que se crea de Génesis. Ahora luego es manipulado por esta escuela invisible. Entonces, cuando lograron manipular la masonería en particular, sobre todo, logran infiltrar la Iglesia Católica. Claramente la infiltran la Iglesia Católica. ¿Y cómo se expresa eso en la película El Padrino? Bueno, tienen que leer mi libro, no lo vamos a spoilear. Mesía, exactamente. Mesía es un gran libro, ya vamos a llegar a ello. Ahora, pero te hago, si querés, un pequeño spoiler. Haz el spoiler. Bueno, yo lo que hago es hacer una simbología del Padrino respecto de el sistema en varios niveles, porque lo que yo hago con el libro es leerlo con el sistema de la Kabbalah, que es el Pardes, ¿no? Son distintas maneras de leer un texto. Literal, en profundidad, remés, o Sot, que es el nivel más profundo. ¿No es el arma, no te digo del enemigo, pero del cazador, el Kabbalah? Bueno, la Kabbalah, vos tenés Kabbalah. Yo, ¿sabés qué creo que es la Kabbalah? La Kabbalah es el idioma del sistema. Vamos a hablar como si fuera una tecnología. Es el idioma con que se crea el sistema. Y claro, vos podés manipular un sistema para que haga bien y podés manipular un sistema para que haga mal, digamos. Depende del programador. Pero básicamente lo que yo planteo con El Padrino es que el Padrino es una conmemoración. De hecho, el creador del Padrino es obviamente un 33, así como Steven Spielberg, digamos, todos los que manipulan la realidad a través en aquella época de las películas. Un 33 es un masón grado 33. Claro. Lo que creo que hizo con El Padrino fue conmemorar la infiltración puedo equivocarme, pero es lo que yo interpreto, la infiltración de la Iglesia Católica por la masonería, entre comillas, porque la masonería en ese caso es una herramienta, es una excusa para infiltrar todas las instituciones y que respondan todos a un solo interés. ¿Estamos hablando de Mario Puzo, el autor del libro? No, yo creo que Francis Ford Coppola, el cineasta, utilizó esa historia que si vos conocés la historia, el autor del libro hizo, no sé, 50 páginas. ¿Puedo hacer un chiste? Sí, claro. No le fue muy bien con la numerología, viste que ahora quebró y perdió toda su fortuna en la última película, el pobre Francis Ford Coppola. Ah, sí, bueno, eso no quiere decir que sean igual. infalibles, no quiere decir que sean infalibles, Por supuesto. No tiene nada que ver. ¿Por qué crees que homenajea la película sobre la familia italoamericana la infiltración masónica en la No solo iglesia? homenajea, es un predicting program, te programan para entender cómo funciona el sistema. Hoy el sistema político es una gran mafia. Claro que sí. Son familias que luchan por poder, punto. Pero lo eran antes también. ¿Antes de qué? Antes No, del bueno, Padrino. pero ahora, antes eran una mafia que trabajaba en distintas ciudades, ¿no? Llámese Italia, luego Nueva York, pero luego lograron penetrar el poder político y penetrar el poder religioso. Entonces hoy los tenés a ellos. ¿Vos querés que te diga quiénes son los del poder americano? Vamos, Fauci. Por supuesto. ¿Qué apellido es? Italiano. Seguime tirando. Apellido. Nancy Pelosi. Sí. ¿Quién más? Y hay muchos. A ver, decime vos. Bueno, ¿quién era el asesor de los Clinton en campaña? Podesta, sí, italoamericano, abogado de la mafia de Chicago. Willie Brown era abogado de la mafia de San Francisco. Yo lo pongo en el libro. Willie Brown era abogado de la mafia de San Francisco, el sugar daddy de Kamala Harris. Exactamente. Que era su pareja, 30 años mayor que ella, que actúa de él mismo, de político corrupto, en El Padrino 3, en el Vaticano, que es cuando lo van a condecorar a Michael Corleone, ¿no? Como caballero del Vaticano. Ese es el Apocalipsis.
ellos o sea, Willy Brown sacan actúa el velo de él mismo. O sea, la frontera entre la ficción y la realidad se rompe. De hecho, le pide contribuciones al mafioso, masón, vaticano, Claro. que es Michael Corleone, Al Pacino. Claro, le pide que querían Giuliani. que asuma Rudy Giuliani. Querían que asuma un juez, o querían poner un juez en la corte, algo así, y le pide al padrino que lo apoye, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí es cuando vos te das cuenta que ya están desfachatados, ¿viste? Los tipos no les importa nada, ya te lo estoy mostrando en la cara, y vos encima sos fanático, te tatuás al Pacino. Mirá qué idiota que terminamos siendo, ¿no? ¿Quién se tatúa Al Pacino? Tengo un montón de gente que se tatúa a Pacino, vos con un montón. Ahora te pregunto. Se fanatiza con algo y... No por Al Pacino. ¿Qué ¿no? pinta el Evangelio de Juan y el Apocalipsis más un compás como ritual masónico? Bueno, la interpretación mía de eso es que el Apocalipsis es parte de la programación. O sea, el Apocalipsis es... Yo no creo que eso se vaya cumpliendo, o sea, lo que tiene que ver con los preceptos bíblicos o las proyecciones bíblicas, no es que se cumplen de casualidad, sino que se buscan. Hay un plan, que es el plan del gobierno mundial, que se crea a través del miedo, de la presión, de la opresión, y lo tenés que pedir vos, porque si vos no lo pedís no se puede crear, tiene que estar en la conciencia. El programa solo funciona si la computadora acepta el comando, y las computadoras somos nosotros, de esa conciencia, la que lo conformamos esta realidad. Volvamos al ritual. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Y la masonería hoy yo creo que es una herramienta más de esa manipulación para lograr... el Apocalipsis. Pero es que el Apocalipsis es una palabra que está robada. Así como está robado ser antisemita, la libertad. Son palabras robadas. Cuando lo sentís en la boca de un montón, te das cuenta que están haciendo todo lo contrario a lo que están prediciendo. Ahora lo lees, es el Evangelio más lindo y más poético. El verbo se hizo carne. Uh-huh. El verbo se hizo carne, es metafísico. Ya lo sé, por eso te lo digo. El de Juan. Uh-huh. Pero el Apocalipsis no es una parte nada linda del Nuevo Testamento. De hecho, conecta bastante bien con el Antiguo. Castigo, violencia, sadismo, ahí está la manipulación. Venganza. Entonces, ahí está la manipulación. La palabra Apocalipsis es revelación. No tiene nada que ver con algo... Nosotros lo tenemos grabado. Si yo te digo, le preguntás a cualquiera en la calle, ¿qué es el Apocalipsis? El fin del mundo. Y no tiene nada que ver con eso. Apocalipsis, en su génesis, el que la implementó, lo que quiso mostrar es esto que yo te estoy diciendo, es la revelación, es el velo se corrió y solo tenés que observar para darte cuenta cómo es. Ahora, ellos la manipularon porque eso no les conviene y la transformaron en una crisis absoluta, una crisis existencial, una crisis emocional y espiritual que puede llegar a provocar el fin de la existencia y necesitas de alguien que te salve, ¿no? Apologética, ¿no? Tiene ahí una relación etimológica con Apocalipsis. Como por ejemplo... Entiendo que la apologética es como una disciplina de defensa de la literalidad de la Biblia en algunas cosas, ¿no? Sí. Cuando yo hablo de la... Revelación significa revelación, Apocalipsis. Sí, Entonces la revelación duele. Es como la alegoría de la caverna de Platón. Exactamente. Bueno, Platón en la alegoría de la caverna te está dejando una simbología, porque él era parte de la élite, así que él conocía cómo se manipulaba. Y en algún punto, por una cuestión de conciencia, crea el mito de la caverna, porque todos, fíjate que el mismo Salomón hace el testamento de Salomón, porque se arrepiente. El rey Salomón, porque se arrepiente. De hecho, este sistema es salomónico, pero es salomónico pre-testamento, no post. Nadie quiere admirar al Salomón del testamento. El arrepentido. El arrepentido. No, el testamento de Salomón. El arrepentido, porque Salomón se arrepiente. Así como San Agustín. O Pedro. Se arrepienten. ¿Por qué? Porque fueron parte de la manipulación de este sistema. Cada uno en su época y cada uno con las herramientas de su época. Platón a través de sus retóricas, sus escritos, la República, etcétera, pero hace el mito de la caverna, que es el que yo tengo tatuado acá, que vos me dijiste, tenés tatuado el mito de la caverna. La alegoría de la caverna. Sí. Las sombras, las bestias, la luz. Exactamente. El dolor de saber. Lo que te está mostrando el dolor de saber, que también está en Génesis, ajá, donde se castiga la búsqueda del conocimiento con el castigo del trabajo. Igual te digo, la mitología judeo-cristiana, esta es mi opinión, está plagada de mensajes bastante antihumanos. Exactamente.
Y también hay mensajes que te hacen despertar. Porque ahí también trabajaron personas que estaban dentro del sistema, que no podían blanquear como este que sale de la caverna y claramente luego vuelve a vivir a la caverna, pero ya despierto. ¿Tenés un reloj o una brújula en el brazo? ¿A dónde? Acá. No, ese reloj es la hora del nacimiento de mi hijo. Y la verdad es que la ruptura del reloj significa la ruptura del tiempo, justamente es la liberación. Para mí la liberación es la ruptura del espacio-tiempo.